del gobierno y de la SEP de que regresemos al aula, pero presencial, pero yo creo que sí sería de manera voluntaria y solamente los estudiantes y maestros que quieran, porque pues a la larga esto de la educación híbrida o a distancia o conectada, pues ya es una tendencia que llegó para quedarse y de la cual no nos podemos hacer de la vista gorda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita todavía veía un maestro en mi plantel que tenía su pizarrón acá atrás y escribía y transmitía su video y mandaba su evidencia de su clase y yo así de, ¿y por qué no usa las TICs, no? Y yo humildemente, ahorita que acabo de pasar por una evaluación de inglés, me preparé con muchos canales de YouTube, me preparé con simuladores de comprensión de textos en inglés, me preparé con mucha herramienta tecnológica de TIC, de internet, plataformas de la FES Acatlán, de la UNAM, etcétera. Y yo se los mandé al profe y me dice el profe, no me sirve, está muy básico. Le digo, no es para usted. ¿Cómo que no? Es para que retroalimente a sus estudiantes de manera autodidacta, porque no le quise decir abiertamente así de en buena onda y en buen plan, actualícese, ¿no? O sea, como que todavía me anda escribiendo ahí en el pizarrón y digo, si tiene la plataforma de Meet, si tiene su Classroom, si hay un buen de tutoriales en YouTube, si hay un buen de guías, si hay un buen de accesorios, ¿no? Para poder trabajar, pero digo, desgraciadamente no todos los maestros están acostumbrados a eso y sigue siendo un reto para ellos el generar una oferta educativa por estos medios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí ya tenemos su segunda unidad, o bueno, su segunda actividad, ¿no? Entonces, le pusimos retos, desafíos de la educación actual en el contexto de la pandemia en México. Vamos a irla trabajando, de una vez vamos a irla viendo. Ajá. Entonces, bueno, hacerlo lo más dinámico posible, lo más interactivo, lo más interesante, porque si sí hay mucho reto, sí hay muchos retos y desafíos que retomar en esta unidad, ¿no? De cómo hemos dado clases por internet, los recursos que hemos utilizado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está? Les puse un video de una persona que creo que también es maestro, es español, y nos habla de cómo sería la educación del futuro, de qué retos y qué desafíos nos plantea la educación del futuro, ¿no? Pues vamos a verlo. Dice, en este video veremos cómo la quinta revolución industrial en la nueva sociedad del conocimiento y los modelos educativos de los próximos años, ¿no? O sea, ¿qué viene? ¿Qué llegó para quedarse? Y a qué nos tenemos que empezar a acostumbrar en esto de la educación híbrida a distancia, la educación con TICs, la quinta revolución industrial en educación, etcétera. Pues vamos a verlo. Esperamos que sí lo transmita. Hey, antes de empezar a explicarte cómo va a ser la educación del futuro, te quiero regalar algo. Se trata de mi último libro, 10 ejemplares dedicados de La Era de la Humanidad, un trabajo que ha llegado a su quinta edición y que estoy seguro te va a encantar. Al final de este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacerlo exactamente para ganar uno de ellos. Ahora vamos al tema. ¿Tienes idea de cómo va a ser la educación del futuro? ¿Cómo crees que serán las clases dentro de 10 o 20 años en el 2050? Sígueme, que te lo voy a explicar. A lo que llamamos cuarta revolución industrial, algo que empieza a quedarse pequeño ante lo que se avecina, es obvio que hay quien va a buscar maneras nuevas de llamarlo. La era cognitiva, la era automática, la era sin delay,
todo basado en un nuevo modo de conectar el conocimiento humano y el aprendizaje de las máquinas a lo que seguramente se le llamará tarde o temprano la quinta revolución industrial. Un momento en el que un cuerpo social complejo y basado en datos, en nuevas habilidades y en un modo diferente de entender la conquista del espacio lo van a cambiar todo. La Dubai Future Foundation, que investiga y pone en conocimiento el estado del futuro, publicó un estudio sobre cómo será el modelo educativo en los próximos años. No se me ocurre mejor manera para establecer los parámetros en los que se moverá nuestra sociedad en la próxima década que detallando el modo en el que las generaciones más jóvenes van a tener que aprender. Cómo será la educación y el aprendizaje entre el año 2020 y el 2050. Os traslado lo que ese estudio prevé al respecto. Nuestra sociedad nunca deja de cambiar y nunca dejamos de aprender. Como resultado, nuestros sistemas educativos están bajo una presión constante para incorporar nuevas ideas y nuevas tecnologías, lo que en última instancia siempre nos permite desarrollar nuevos medios innovadores para inspirar a la próxima generación. A través de los desarrollos en el acceso a la información y a los avances en las tecnologías digitales, hemos permitido que algunas generaciones puedan gozar ya de oportunidades de aprender sin límites, accediendo a todo tipo de información. La cumbre sobre educación y ciencias de la computación que ya organizó la Casa Blanca hace unos años, se anunció que una nueva iniciativa que dará a todos los estudiantes norteamericanos, desde parvulario hasta secundaria, acceso a la formación en ciencias de la computación. Un programa que proporciona a cada estudiante las habilidades informáticas más demandadas y que se van a necesitar para que se puedan unir a la fuerza laboral del mundo y de esa manera estar preparados para construir el mundo del mañana. Legisladores de varios países como Estados Unidos, Eslovenia, Finlandia, Singapur, Japón, Israel, todos ellos revolucionaron el concepto educativo hace poco al agregar una habilidad fundamental a las tres más convencionales como, por ejemplo, la lectura, la escritura, la aritmética. Se trataba de la programación. Se presentaron varias propuestas en varios países que permitieron a los estudiantes inscribirse en cursos sobre lenguajes de programación, como JavaScript, Python, en lugar de inscribirse en cursos tradicionales de idiomas extranjeros. Pero eso no es todo. Vamos a ver las previsiones de la Dubai Foundation acerca de los avances tecnológicos y sus adopciones en los próximos años. Ya en 2021, según ellos, todos los artículos científicos financiados con fondos públicos publicados en Europa podrán tener acceso gratuito en una reforma que va a ordenar la Unión Europea. En 2022, la atmósfera de la Tierra o de la Luna se podrán ver como si fueran un paisaje de Soria. Muy pronto, los niños se pondrán gafas de realidad virtual y realmente verán aquello que están estudiando. En 2023, los alumnos experimentarán cosas en un mundo virtual comparable absolutamente al real. Imaginaos lo que es asistir a la Segunda Guerra Mundial sentado en la silla de tu clase y en primera línea ver cómo avanzaban las batallas. Este estudio asegura que en 2025 la realidad virtual y la realidad aumentada incrementarán el aprendizaje remoto y como resultado las aulas comenzarán a desaparecer del modo en el que las conocemos hoy mismo. Curiosamente, la situación que vivimos ahora, con la exigencia de teletrabajar o de ofrecer clases en remoto, ha evidenciado una necesidad de digitalización, pero también ha mostrado una oportunidad evidente que podemos aprovechar gracias a la tecnología. Todo lo que te voy a explicar a partir de ahora te va a sonar a ciencia ficción, pero tal vez no lo sea. Piensa en cómo era el mundo tecnológico hace 2 décadas, 3. Todas las cosas que hoy son normales y que eran inimaginables entonces. ¿Recuerdas cuando veías en una película o leías un libro en los que los personajes podían ver a tiempo real desde una pantalla pequeña en lugar de la televisión o mantener una videoconferencia como si fuera algo normal? Era ciencia ficción. Piensa en cuándo eso te lo mostraban en el 96 y cómo 24 años después no solo es algo normal, sino que es algo indispensable. Piensa en cómo la Expo de Sevilla en el 92 no había internet. ¿Y eso qué era la exposición de la modernidad? Pues eso, abre tu mente y tu imaginación a lo que te voy a relatar a continuación. En 2026, en apenas 6 años, tendremos un mundo con acceso a internet global, absoluto. Viviremos en la internet del todo y muchas instituciones continuarán poniendo a disposición de la humanidad todo su contenido. El conocimiento no tendrá ningún tipo de barrera y se compartirá utilizando una tecnología sensitiva. En 2030, los cerebros humanos se conectarán a la nube. La capacidad de respaldar nuestros pensamientos y recuerdos utilizando computadoras aumentará dramáticamente todo nuestro potencial de aprendizaje.
En 2030 también, la imagen cerebral revolucionará nuestra enseñanza. El uso de imágenes cerebrales nos permitirá afinar la educación al probar qué modos de enseñanza funcionan mejor con cada alumno. Esto será posible gracias a que las imágenes nos permitirán ver qué diferentes formas de enseñar alteran el cerebro de un modo determinado. Pero será también, según ese estudio, en 2030, cuando mejoraremos nuestras mentes con la química. Las predicciones afirman que para 2030 los avances en química nos permitirán usar sustancias médicas legales para alterar y mejorar la mente de nuestros estudiantes y optimizar sus cerebros para aprender. Digamos que será algo así como hoy nos ponemos unas gafas para ver mejor. En el futuro nos pondremos unos átomos para tener más memoria. En 2031 la educación ya solo será personalizada. Empezará una personalización del estudio totalmente mejorada. Los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores de forma individual y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual, pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial gracias a la realidad virtual o la realidad aumentada. Ese mismo 2031, los maestros serán en gran medida pura inteligencia artificial. De hecho, será inteligencia cognitiva. El científico informático Eric Cook asegura que en los próximos 15 años las máquinas inteligentes van a reemplazar en gran medida a los maestros humanos por eficiencia, por capacidad, por efectividad. Yo de todos modos sigo pensando que como mucho los complementarán, pero vete tú a saber. Y ya por allá en el 2035 los sistemas de aprendizaje artificiales nos brindarán capacidades de comprensión específicas y temporales. Es decir, podrán permitir que una persona comprenda temporalmente o hable un idioma extranjero con fluidez. Solo un instante, solo lo necesario. En 2036, de aquí nada, veremos cómo desaparecen casi todas las instituciones educativas tal y como ahora las conocemos. Las mejores universidades seguirán, aunque en un escenario muy diferente. Las de nivel medio apenas existirán. Para ese mismo 2036, los expertos predicen que se abandonarán los métodos tradicionales de prueba y comenzaremos a centrarnos en evaluarnos o evaluar a esos niños de otro modo, sin notas, sin análisis de resultados. La idea tendrá más que ver con el nivel de comprensión a partir del uso tecnológico. En un no tan lejano 2043, la educación será una parte dominante de nuestras vidas. Nuestro empleo no será un trabajo, tendrá mucho más que ver con ir a la escuela a aprender cosas constantemente. Así será como iremos a trabajar. Y lo educativo y lo laboral se mezclarán. Tendremos acceso constante a toda la información del mundo a través de nuestros dispositivos, confundidos en nuestro cuerpo, por lo que la educación se volverá más omnipresente a medida que sigamos evolucionando. Y en un lejano 2050, las imágenes cerebrales revolucionarán nuestros métodos de enseñanza. Los futuristas afirman que las escuelas ya no enseñarán a los niños a leer y a escribir. Las interfaces cerebro-computadora harán que esas habilidades sean obsoletas e inútiles. Permíteme jugar a Julio Verne. En 2059 tendremos un enlace directo e instantáneo entre la red y nuestro cerebro. Como resultado, la memoria será irrelevante. De hecho, hoy ya es menos relevante que hace un tiempo, cuando no existía Internet. Nuestra memoria es la red. Flipante, ¿eh? Pues no sigamos educando a nuestros hijos como si esto fuera el siglo XIX para un mundo que suena al siglo XXII. Tu hijo, tu sobrina o tu nieto, incluso tu hermano de 4 años, entrará en el sistema laboral, ese que es cercano a los 26 años, en el año 2044. ¿Cómo será el mundo en el 2044? Pues eso, que igual hay que pensar si los estamos formando para ese escenario o no ahora mismo. Mi recomendación es que, como no podemos saber lo que nos espera, que es impredecible, lo mejor sería recomendar actitudes de estudio y no tanto cosas a estudiar. Que estudien tecnología está bien, pero eso, como he dicho, será algo consustancial con el método educativo. Recomiendo a esos niños que lean poesía y que se formen en filosofía. Filosofía para afrontar el debate ético que se aproxima cuando los robots ocupen espacios destinados originalmente para la mente humana, y poesía porque a mí no se me ocurre mejor manera de explicarle a una inteligencia artificial cómo somos los humanos que a través de un poema. Por eso, que los niños estudien tecnología, como se estudia hoy en día inglés, pero que no abandonen la filosofía, la literatura, las humanidades. Eso es lo que nos hace humanos de verdad. Ah, se me olvidaba. ¿Cómo puedes ganar uno de los 10 ejemplares dedicados que sortearé esta semana? Pues solo tienes que dejar un comentario y estar suscrito a mi canal. Cada comentario tendrá un número asignado y si los ganadores coinciden con un comentario
de un seguidor suscrito, bingo. Si no, sacaremos otro número. El sorteo lo publicaremos aquí y en Instagram, en alguna red más. Pero bueno, espero que tengáis mucha suerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué opinan, profesores? ¿Creen que sí sea así? Digo, con todos los problemas que estamos presentando ahorita, de que la gente, bueno, en México, pues ya no sé si somos un país subdesarrollado o tercermundista, no sé, tan solo nosotros las estadísticas que traemos de ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es que solo 21% de los hogares mexicanos tienen, bueno, que tienen adolescentes que estudian, tienen acceso a internet y a una computadora. O sea, la brecha digital se ha hecho más grande cada día. En lugar de acortarla, la hacemos más grande, la ensanchamos más. Y que ha habido una deserción de alrededor de 628,000 estudiantes a nivel bachillerato y medio superior, bueno, bachillerato y superior, y que ha habido una deserción a nivel medio superior alrededor de, no sé, 30% de estudiantes. O sea, en algún momento ya el gobierno de Vicente Fox del PAN trató de hacer las aulas digitales o las aulas interactivas y se decía que íbamos a tener pizarrones y que con esos pizarrones ya íbamos a interactuar, hacer ahí. Hay una aplicación que quiero que conozcan ustedes, ya depende de ustedes si la quieren comprar o no, se llama Tommy o Tombi, algo así. En algún momento nos la llegaron a ofrecer a CECITEM, y es una aplicación que es como un robotcito, así de una caja blanca, y a través de esa caja blanca, solo teniendo conexión a internet, tú te puedes conectar a una plataforma educativa. Yo me arrepiento de no haberla comprado la vez que nos la fueron a ofrecer, porque tenía un costo como de, no estaba cara, bueno, solamente la compró una maestra, ya no le pregunté cómo le fue, qué experiencias tuvo, o si sí la llegó a utilizar en el aula. Estaba en 4,500 o en 5,000 por un año. Ya venía incluida la cajita, el robotcito, era como un robotcito, como un Arturito, y traía un ojito, y ese ojito, ¿cómo se llama? Vamos a buscar. Ya podías hacer proyecciones, páginas web, incluso pasar lista, ¿no? Ahorita que hemos presentado tantas problemáticas o tantos conflictos por el hecho del pase de lista, de que si debemos de pasar lista o no. Y hace poco pregunté por él y ya estaba como en 17,000 pesos. O sea, su demanda, me imagino, ha aumentado bastante y pues está interesante, o sea, ajá, por ejemplo, aquí está, miren, está interesante, pero sí sale carita, o sea, yo creo solamente un profesor del TEC de Monterrey, del ITAM, de la Ibero, o sea, de alguna universidad donde les paguen muy bien muchas horas, probablemente pudiera tener acceso a esta tecnología, ¿no? Que está muy fregona, y es lo que nos platica el maestro que estábamos viendo, pero habrá que ver quién tiene acceso a esa tecnología, ¿no? Les decía yo, en algún momento probablemente Google nos empiece a cobrar por el uso de las plataformas. Hasta ahorita se ha visto buena onda y pues no lo ha hecho, pero a lo mejor a la larga en algún momento pudiera llegar a hacerlo. Entonces, bueno, nada más quiero que vean el modelo, es como un robotcito. Está padre, o sea, a mí sí me gustó, pero digo, está muy caro. ¿Por qué no aproveché? Pero pues ahora sí que dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o dejas ir la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé. A ver si aquí en el canal, espérame. Digo, sí, aquí es que aquí ya tengo abierto uno. Ok, vamos a buscarlo acá. Tommy. Así se llama. Y ya prácticamente nomás tienes que tener tu computadora, tu internet,
Ahora, por el contexto en el que vivimos, en el municipio tan peligroso por la situación de la delincuencia, del amigo del Auge, no todos tenemos carro. Los que no tenemos carro, ¿cómo le haríamos para, ¿cómo se llama? Utilizar esa, esa aplicación, ¿no? O sea, ¿la cargaríamos o no? No sé, por lo caro que es, ¿no? Si no la roban, ¿qué? ¿No lo reponen o qué? Ya hay que pagar reposición o qué, ¿no? O sea, digo, está muy bien para países desarrollados, todo, pero para un país como México, ¿qué tan viable es un proyecto como este de Tommy, ¿no? Miren, es como un Arturito. A ver, no sé si lo agarra. El otro no lo quiso agarrar. Hola, soy Félix Pizarro y esta vez te enseñaré todo acerca de la plataforma Tommy.digital. Antes de comenzar, te recuerdo rápidamente la funcionalidad de nuestras herramientas. En la plataforma web Tommy También anda fallando. la funcionalidad de nuestras herramientas. En la plataforma web Tommy.digital de acceso premium o gratuito, tú como maestro fallando. Vamos a hablar todo y lo ven, pero pues, es una plataforma digital y más o menos están en esos precios. podrás preparar todas tus clases, crear grupos, pruebas y otros. Con Tommy 5 y Tommy 7 podrás llevar interactividad a tu aula de clase y así las clases que preparaste serán mucho más divertidas. Y por último, con nuestra app gratuita podrás comunicarte con padres de familia, estudiantes y demás personas de la comunidad educativa de manera rápida y efectiva. Para comenzar, ingresa a la página www.tommy.digital y da clic en el botón Regístrate ya e ingresa tus datos personales. O también puedes registrarte usando tu cuenta de Google. Los datos que te va a solicitar la cuenta son los siguientes: nombre, apellidos, número de contacto, género, perfil. Es importante que señales si eres maestro, estudiante o padre, ya que según esto se te habilitarán o no algunas sesiones y recibirás información de tu interés. También debes colocar el correo electrónico y la contraseña. Y finalmente, da clic en el botón Regístrate y así te hará completo el proceso. Este correo y contraseña que acabas de ingresar son los datos para iniciar sesión, tanto en la plataforma Tommy.digital como en Tommy 7. Para registrarte como un usuario premium, debes ingresar el PIN. Solamente vas a seguir estos siguientes pasos. Da clic en el botón de inicio de sesión, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Selecciona la opción perfil. De allí, das clic en el menú planes. En el campo de texto, digita el PIN que te fue entregado y luego da clic en aceptar. Así, finalizas el proceso de registro como un usuario premium en nuestra plataforma Tommy.digital. Muy bien, ahora miremos qué tiene Tommy Digital para ti. Cuando ya estamos dentro de la plataforma Tommy.digital, en la parte superior encontrarás tres menús.
Primero encontramos el menú grupo. Desde este menú podrás encontrar y gestionar el grupo. Además, podrás compartirlos con otros maestros de tu colegio para ahorrarles así mucho tiempo. Adicionalmente, si cuentas con un Tommy 7 y tienes tus grupos creados, podrás llamar a lista, usar la salida aleatoria al tablero, entre muchas otras herramientas. Desde este menú, damos clic en el botón Crear grupo y en el recuadro que se nos despliega, podemos ingresar tanto el nombre del grupo que vamos a crear como los correos de los demás profes que quieres que tengan acceso. Miren, yo les platico mi experiencia. Ahí para apartar un cañón tenía que ser con 2 o 3 semanas de anticipación, casi un mes, puesto que nomás hay 3 cañones, ¿no? Entonces yo cuando vi este proyecto dije, bueno, ok, ponle que me cueste 10,000, 12,000 o hasta 17,000 pesos. Dije, es una lana, pero si el robotcito, el Arturito el Tommy, hace la función de cañón, dije, ya la armé, porque así ya no voy a estar dependiendo del departamento que presta recursos académicos, ¿no? Que presta el cañón, etcétera. La lab, pues yo la llevo, no sé, ¿no? Muy austera y lo que quieran, pero pues tengo mi lab. El problema es el cañón. Y ese siempre había sido el problema, ¿no? Cuando transmitíamos en diapositivas, un cañón en el centro te anda rondando entre los 5 o 6 mil pesos. O sea, no es tan caro. Pero el problema es cómo lo cargo, cómo lo traslado. En algún momento salió una empresa llamada no sé qué Star, que sacó unos cañones que incluso venden en Coppel y así, pero pues no sirven mucho. O sea, te cuesta muy baratos, 2,000, 2,500, pero luego, como son chinitos, 2, 3, 4, 5 meses, medio año, y se llamaba. Y tienes que comprar otro, ¿no? Entonces, pues como que no tiene mucho chiste. Un cañón bueno te anda entre 5 o 6 mil pesos. Entonces dices, 5,000 pesos de un cañón. Ya tengo la lab para no hacer más gasto. Ponle 15,000, ya con el descuento. Ponle 12, ponle 13, que te cueste el canijo Tommy, ¿no? 13, 5, 18. Una inversión de alrededor de 20,000 pesos para tener este tipo de equipo, ¿no? Y para dejar de depender de tu escuela y que te preste el cañón, el proyector, todo eso, ¿no? Y dar una clase de este nivel. ¿Cómo sería sustituido ahorita con lo de la pandemia? Pues bueno, ya tienes tu plataforma educativa armada de refuerzo, de retroalimentación, tienes tu red social, tienes tu WhatsApp, etcétera. A los alumnos que veas en presencial, pues les das su asesoría presencial, utilizas el pizarrón, ¿no? Así como se dice, decían por ahí unos maestros a la antigua, y ya retroalimentas la página, el blog, o no sé, lo que vayas haciendo. Porque para llegar a un nivel así como pues lo veo muy cañón, ¿no? O sea, no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a invertir unos 20,000 pesos en este tipo de equipo. Digo, si a veces no ganamos ni eso para poder comprarlo, ¿no? Ahorita ya no sé en cuánto ande, pero o sea, sí está interesante, pero donde yo le veo la debilidad, haciéndolo como un análisis de un proyecto de negocio, si el Arturito fuera el cañón y trae el programa y el software y ya nada más lo conecto a la compu y jala, es una maravilla, hasta 10, 15, igual y sí vale la pena. Pero si me dices que aparte tengo que poner el cañón, pues sí está como que complicado, ¿no? Es mucho dinero. Cada profe registra su área, cada uno tiene un área registrada, aunque tienen acceso al mismo grupo, van a registrar diferentes áreas. Eso es lo que nos diferencia en Tommy. Por último, vamos a dar clic en el botón crear. De esta manera, el grupo ya quedó creado en la plataforma Tommy. Ya creado el grupo, nosotros podemos proceder a ingresar los integrantes del grupo. Para esto hay dos formas de hacerlo. Primero, encontramos el botón añadir usuario. Este botón nos permite añadir un usuario directamente, digitando los datos requeridos y guardando uno por uno en el sistema. También nos encontramos el botón sube una lista. Desde esta opción, ¿tendría ventajas? Sí, porque por ejemplo ahorita nos hemos encontrado con casos, y creo que ya se los he comentado, donde los estudiantes dicen que están haciendo su tarea y nada más ponen un video en YouTube o ponen una imagen y el padre de familia o la madre de familia ahí ven confiados de,
está trabajando, mira cómo se mata mi hijo, trabaja un buen, y está haciendo otra cosa que no es su tarea y ni siquiera se conecta a nuestras clases, ¿no? A lo mejor ahí habría un control para poder tener un contacto directo con padres de familia y oiga, Juan Pérez, Ramón Martínez, Rosita Alvírez, no se ha conectado al Tommy o a la plataforma. Entonces, por ahí píquele una costilla, vea qué onda, o dígame si pasó algo, ¿por qué no se conectó? ¿No? A lo mejor habría más control, pero pues vean el costo, ¿no? O sea, vean el costo económico de una herramienta de este tipo. Puedes descargar una plantilla para diligenciar y de modo más ágil subir un archivo donde has ingresado previamente todos los asistentes del curso o todos los estudiantes. La cantidad de usuarios que desees ingresar. El tope de esta lista son 60. Es importante tener en cuenta que la plantilla no debe ser manipulada en cuanto a la configuración de filas y columnas. Te recomendamos pegar los datos solo con los valores. Asimismo, los datos de correo electrónico no deben ser duplicados. Los datos de padre de familia o acudiente, como lo conocemos, son opcionales, a decisión del docente, si los hace partícipes del grupo y de la interacción con la herramienta de comunicación. Y ten en cuenta que la veracidad de los datos que ingreses es importante para que la comunicación sea eficaz. Otro menú que nos encontramos en nuestra plataforma es Preparar clase. Desde este menú podrás crear y editar los cursos para luego compartir pantalla desde el 2007 con hasta 30 dispositivos de los asistentes a clase, haciendo uso de la función Moodle. Esta herramienta también te permite la creación y también nos permite duplicar, en algunos casos también eliminar las pruebas que podrás aplicar para luego calificarlas de forma automática por 2007 en las clases y sin conexión a internet. Bueno, ahí se me ocurre otra. Ahorita que están manejando el celular, que la mayoría está manejando el celular, digo, si a lo mejor no tengo el cañón, pero tengo el Tommy y tengo la computadora, a lo mejor si tengo dados de alta 30 estudiantes por grupo, aquí habría que ver, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo 5 grupos de promedio 30 estudiantes, son alrededor de 150, y si la plataforma me da un límite de nada más inscribir a 60 alumnos, pues ya no me sirvió, sobre todo para escuelas públicas. Entonces puedo aquí ver que el mercado es una escuela privada, ¿no? A lo mejor a una escuela privada sí nos convendría, no lo sé, y a lo mejor si no tengo el Tommy o el Arturito, pues los conecto y mando la señal al celular de los estudiantes, ¿no? No sé, puede ser. Asimismo, puedes consultar varios límites de recursos educativos, los cuales los podemos filtrar también por tipo de recurso, los podemos marcar como favoritos, también los podemos ordenar alfabéticamente, teniendo en cuenta que estos recursos son previamente avalados por Tommy, y así garantizamos la usabilidad de estos contenidos para nuestros estudiantes. Bueno, en planes curriculares podemos realizar la planeación de nuestras clases, ingresando a cada una de estas las competencias, los objetivos de la enseñanza, los momentos de clase, los recursos educativos, y también podemos ingresar las observaciones. Todo esto lo podemos hacer desde el menú Preparar clase. Y por último, nos vamos a encontrar en nuestra plataforma Tommy.digital el menú Formación. Este menú nos permite ingresar a los cursos de formación disponibles con solo hacer clic sobre el cuadro con la imagen de cada curso. Hay 15 cursos apropiados para la capacitación. También encontramos una selección de videos del evento TEDx con temas relevantes relacionados con la educación y otros aspectos fundamentales. Muy bien, esto es todo por ahora. Agradezco que estén conectados con nosotros. Probablemente sean financiados o patrocinados por TEDx, por eso los mencionan. TEDx han sido parte de los videos que hemos visto y que hemos estado compartiendo durante esta maestría, de varios expertos en materia educativa, del medio ambiente, de cultura, y es una tendencia, ¿no? O sea, es la mega tendencia de las TICs y del manejo de las competencias digitales, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay una herramienta más
ya depende de ustedes si lo toman en cuenta o no, o les gustaría indagar más sobre eso. Yo la verdad no lo tengo, nada más era para ver qué tan probable era el mundo ideal que nos planteaba el maestro anterior, ¿no? Ahora sí, vamos a la realidad. ¿Cómo se viven las clases en línea? Y les estoy hablando que estas clases en línea no son de una escuela pública, es de una escuela privada, ¿no? La maestra Hatsuko es una maestra que da clases de pedagogía y asesora tesis en la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene algunas estudiantes que está asesorando tesis y algunos estudiantes, y ellos son maestros y maestras que se prestaron para la grabación de estos videos para ver realmente tener un contexto de cómo son las clases online, ¿no? Cómo son las clases online y cuáles son los retos y desafíos de las clases online, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este video. Encantada de estar con ustedes y de presentar en la serie El Quehacer Virtual. Esta serie surge como una necesidad de mejorar nuestras prácticas en vivo o grabadas a través de medios tecnológicos. Es una contribución, es un aporte de docentes y estudiantes de todos los niveles educativos que tenemos en México. Y el propósito es brindar estrategias prácticas para hacer mejor el trabajo a distancia. Con lo que tenemos, nuestra voz, nuestros gestos y, por supuesto, celulares y computadoras, nuestras luces y, ¿por qué no?, adquirir una que otra cosa para hacerlo mejor. Y queremos promover el lado amable de la educación a distancia, el cómo sí podemos. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Muy diferente, fue muy como confuso al principio, pero luego me fui acostumbrando porque ese cambio tenía como cosas buenas y cosas malas. Sí, nos costó un poco de trabajo aprender a utilizar la plataforma Meet y se trababan mucho las conexiones. Pero ya con esta nueva plataforma Zoom ya es mucho más estable. Hola. Sí, bien. Sí. Papá. Solo la de hoy. Solo la de hoy. También mis compañeros, algunos no sabían ocupar el micrófono, prender la cámara, chatear o así. Convivir con mis compañeros y maestras, y porque tenía un receso mucho más largo, y eso me gustaba mucho. Que en mis recreos, entre cada clase hay un recreo que dura 15 minutos y ahí yo me puedo relajar o comer algo, y también me puedo despertar más tarde, mucho más tarde que cuando me estaba levantando para ir a la escuela. Son muy divertidas, pero lo que yo le cambiaría es que podamos aprender con juegos, es decir, que podamos interactuar más. Por ejemplo,
un juego, nos ponen unos números y nosotros tenemos que decir la cantidad. Así se me haría muy divertido. 50. ¿Hectómetros? Esto fue mi presentación. Gracias, bye. En esta ocasión hablaremos del proyecto Somos el Cambio, el cual es un proyecto de emprendimiento social que a través de una sencilla metodología busca que personas de cualquier edad sean capaces de crear un cambio positivo para su comunidad y ser personas autosuficientes, con alta autoestima y actitud positiva. Esto basado en la metodología que consiste en siente, imagina, haz y comparte. Todos los años, en el mes de septiembre, se lanza la convocatoria para que las diferentes escuelas de educación básica, públicas y privadas, participen desarrollando proyectos que impacten de manera positiva sus escuelas y comunidades. En 2020, se invitó a los estudiantes de la UNAM para participar en la convocatoria Somos el Cambio. El objetivo es que los estudiantes desarrollen un proyecto de cambio que solucione alguna problemática de su comunidad para que se pueda validar como servicio social. La participación puede ser individual o en equipo de 3 personas para desarrollar un proyecto bajo la metodología Siente, identificar algún problema que afecte a la comunidad. Imagina, diseñar una propuesta de solución para el problema identificado. Haz, implementar el plan de trabajo. Comparte, presentación de logros y resultados. Algunos proyectos que se han elaborado bajo esta metodología se encuentran llevar actividades escolares a alumnos que carecen de conexión a Internet, rehabilitación de parques, construcción de aulas escolares, implementación de campañas de salud y de reciclaje de basura. Estos proyectos, además de promover la empatía y el trabajo colaborativo, han generado más de 50,000 acciones positivas, ya que se han llevado a cabo más de 51,000 proyectos sociales, en el cual han participado más de 255,000 alumnos y más de 51,000 maestros y padres de familia. Los datos de contacto los dejo en la pantalla. Esto fue La Buena Noticia Educativa con Patricia Monroy. Hoy estamos con Alicia de Alba, que nos va a hablar de la educación en los tiempos, estos tiempos tan nuevos que tenemos de educación en los nuevos 20. Un gusto tenerte con nosotros, mi querida Alicia. ¿Qué serie de estrategias prácticas nos puedes dar? ¿Qué nos puedes decir de esta educación que estamos viviendo? Bueno, primero un gusto para mí, Patricia, por estar aquí en tu programa. Qué bonito tema, la educación en los años 20. Porque sí, te habló mucho de los años 20 del siglo pasado. Y ahora estamos en los años 20 del siglo XXI. Qué bien, hay muchas niñas, muchos niños, muchos jóvenes, que para ellos el siglo XXI es caos mundo, porque no nacieron antes de este momento. Entonces, así como para el siglo XX, por ejemplo, la luz eléctrica, que ahora la luz eléctrica para todos es algo como común, era algo extraordinario que empezó la luz eléctrica, el teléfono, las lavadoras, los automóviles. En este siglo XXI, pues es toda esta maravilla de la comunicación que podemos tener ahorita a través de las redes sociales, de internet.
es maravilloso, por ejemplo, el que yo puedo hablar con mi hijo y con mi nieta, que están en Camboya, que están al otro lado del mundo, y nos podemos ver de manera simultánea. Sin esta maravilla de tecnología, sin esta maravilla de posibilidades que tenemos hoy en día, pues, no los podría ver, no podría hablar. Entonces hablamos, me enteré que hay una app o una tecnología que están trabajando en donde ya va a poder ser simular una sala o un auditorio. En fin, a mí me parece que es maravilloso que estemos ahorita en los nuevos 20 y que hay muchísimo que hacer, que tenemos mucho para adelante, mucho para construir, y que la educación es una posibilidad enorme para todos en todos los tiempos, y que en este momento histórico que nos está tocando vivir, pues tenemos muchísimas posibilidades a través de la educación a distancia, que es fantástica, que yo he conocido principalmente por ti, Hatsuko, que me encanta desde que te conocí cómo trabajas la educación a distancia, y que lejos de ser algo sencillo o aburrido, o es algo apasionante, maravilloso, que nos puede mantener en contacto, que son las formas de establecer la relación pedagógica entre niñas y niños, adultos, entre jóvenes, entre todos y todas. Es maravilloso contar con todas estas posibilidades, aprender, por ejemplo, la cuestión de la grabación, de las ediciones, que ahora las niñas y los niños que ya nacieron con el chip integrado, como se dice, bueno, pues qué sé yo, claro que sí. Maestros. Claro que sí, mi querida Alicia, y tú súper inspirada diciéndonos todo lo que te impulsa y con esa emoción que te caracteriza, y que me encanta además cómo estás en este programa con mente, cuerpo y emoción, muy dispuesta a brindarnos tu punto de vista. Muchas gracias, querida Alicia. Te acompañaremos a la maestra Linda Monroy en un día de trabajo virtual. Comenzamos con la planeación de las clases. Se busca el material y se preparan los ejercicios. Posteriormente, se realiza el material digital, planeación, presentaciones y todo lo necesario. Ahora sí, todo está listo. Comencemos. Después, espero que estén listos para iniciar los nombres. Es momento de ver las partes de la fracción. Pongan atención, chicos. Numerador, denominador. ¿Tienen alguna duda? El día transcurre de manera normal. ¿Ya están cansados? Vamos a estirarnos un poco. ¿Qué les parece? Pausa activa. Su favorita, la ruleta. Vamos, Alexandra. Canta una canción. Posteriormente, vamos a plataforma. Parece que el día de clases terminó, pero no es así. Es momento de calificar. Vámonos a Classroom. Revisemos faltas de ortografía, buena presentación. Oh, sí. Recuerden, mensajito motivador a los alumnos. Es momento de capturar las calificaciones. Una vez terminado esto, el día laboral terminó. Vámonos a descansar. En esta ocasión les presentamos el meme educativo del niño de 12 años que se llama Juan Carlos Plazola Bochi. Y les invitamos a que nos sigan mandando sus aportaciones, porque esto es para ustedes y de ustedes. Pueden mandar sus contribuciones a mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Me encuentran como Hatsuko Nakamura. Y comenzamos. Aquí tienen el meme. ¿Y qué les pareció este meme de Juan Carlos Plazola Bochi?
Síganos enviando sus contribuciones, me encuentran en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Y no se vayan de tinta, en un momento regresamos. Encantado de seguir con ustedes y muchas gracias por seguir con nosotros. Todo esto está pensado para lograr una mejor convivencia entre ustedes y nosotros a través del quehacer virtual. Les voy a decir ahora algo bien interesante. Vamos a conocer cómo es el pensamiento de un estudiante de prepa. Vamos a la sección El Influencer Educativo y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto, mi nombre es Kenji Nakamura Rodríguez, soy estudiante de prepa de la Universidad de Guadalajara y vengo a criticar el sistema educativo, no precisamente, pero es que vengo a compartir mi opinión, pero para eso me tienen que acompañar. Mira, ven acá. Normalmente no tengo clases, pero después de las clases nos dejan actividades para hacerlas en casa y después entregarlas mediante la plataforma de la prepa. Y es ahí donde empiezan los problemas. No pude terminar el cuarto semestre en la prepa porque en marzo fue cuando comenzó esto del encierro, cuarentena y demás. Entonces, a partir de eso, todas mis actividades, todas fueron entregadas a la plataforma de mi prepa. El modelo empieza cuando después de vacaciones nos dicen que las clases van a ser completamente en línea. Y está bien, yo entiendo, no podemos ver en la prepa porque hay un virus, está bien. Los profesores no están nada capacitados para dar clases en línea, para nada. No me acuerdo cuánto tiempo tuvimos de vacaciones, pero en ese tiempo no se prepararon. No espero que lo hagan, la verdad yo los entiendo, pero es que esto no va a funcionar, no funciona. Los estudiantes se la pasan más estresados, solo hacen las tareas por cumplir, ni siquiera tienen ganas de estudiar, ¿sabes? O sea, no tienen ganas, no ponen de su parte en las clases porque no dan ganas de estudiar así. Ni siquiera el profesor tiene ganas, porque nosotros tendríamos que motivar a alguien que nosotros no tiene que motivar a nosotros. No digo que no va a funcionar así, pero directamente no funciona, ¿me explico? Llevo ya bastantes meses intentando adaptarme a este sistema, las clases en línea, las clases en Zoom, entregar actividades que no me dan ganas de hacer, tengo que adaptarme, porque si quiero sacar buena nota, tengo que entregarlas, me guste o no. Cuando las clases se basan en preguntar algo y que el profesor te responda, todo está en el PDF, ya con eso uno se da una idea de qué tan mal preparados están. Otro de los problemas empieza cuando ni siquiera nosotros ponemos de nuestra parte, los estudiantes. Afortunadamente la mayoría de nosotros disponemos de medios de comunicación y tecnología suficiente como para investigar por nuestra cuenta. Quiero suponer que eso es lo que quieren que aprendamos. Yo de verdad espero que así sea. Me parece un poco lamentable que esta generación que se la pasa todo el día en el celular, en redes sociales, no se dedique, yo que sé, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos a conseguir la información que necesitan para su vida. Eso no haces lo que les piden. Está bien, yo también lo hago. Pero cuando tienes la oportunidad, cuando tienes todos los medios que necesitas para investigar más, para juntar más información del tema, ¿por qué no hacerlo? Yo respeto a los profesores, yo de verdad los respeto, los admiro por las ganas que tienen de enseñarnos a pesar de las dificultades. Pero esto no es educación en línea, no tiene nada que ver con lo que sería una educación en línea. Lo que estamos viviendo es educación emergente, creo que llamo. Admiro especialmente a 2 o 3 de mis profesores que de verdad se les nota las ganas que tienen de enseñar. Ellos buscan por su cuenta cómo capacitarse, cómo ser mejores profesores a pesar de esta emergencia, de tener que enseñarle a niños. Hacen el intento, te dan buenos consejos, te ayudan cuantas veces quieras. O sea, no es que me caigan mal nosotros, pero se notan las ganas, ¿sabes? Y también, yo con el resto de mi tiempo libre, por eso es que yo hago videos sobre esto, no es un contenido similar a este, no me dedico a hacer esto. Podría decir que esto es nuevo para mí. Yo lo único que hago es grabarme jugando, editarlo a mi manera y he aprendido bastante de edición, entonces puedo hacer bastantes cosas. El haber aprendido por mi cuenta, editar videos y demás me han llevado a sentirme bien, a hacer lo que me gusta, expresarme como quiero. Todo eso con la magia de la edición.
Así de sencillo, ¿sabes? Puedo estar aquí, puedo estar acá. Soy una persona que disfruta estar sola, entonces disfruto mucho estar aquí. Disfruto mucho las clases en línea porque me parecen más fáciles. No significa que me parezcan útiles, porque no los considero útiles. No me enseñan algo, no estoy aprendiendo. Y es el próximo año, no tengo clases presenciales. Espero, por favor. Yo de verdad espero que los maestros tengan tiempo para capacitarse, para aprender a utilizar la tecnología en general, para ayudarlos, de verdad. Yo necesito aprender, yo tengo ganas de aprender. No podemos hacer más, nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender de eso para que después, el próximo año, sea mejor. Mi querida Alicia, ¿nos puedes decir en esta época que estamos viviendo, cómo has podido solucionar tú, con qué estrategias has podido llegar a tus estudiantes a través de la distancia y de estos medios tecnológicos que tenemos? Bueno, pues es una pregunta sencilla y al mismo tiempo muy difícil. Me parece que una cuestión muy importante es aquellas personas, aquellas imágenes, aquellas situaciones que nos hacen, que son como un motor en nuestra vida. Y yo voy a hablar muy breve, pero si quiero hacerlo, de mi abuela Antonia Espejo. Ella fue antropóloga, fue de las primeras antropólogas en México, 20 años mayor que sus compañeros de la primera generación de antropólogos. ¿Por qué no la dejaban ir a la universidad? Entonces, mi abuelo, cuando ella ya tenía 40 años, se impulsó para ir, bueno, estuvo en Tlatelolco, en el Centro Mayor, en fin. Entonces, para mí siempre, mi abuela fue una persona así maravillosa que yo me encantaba verla cuando llegaban los fines de año, la Navidad. Entonces, creo que es muy importante qué nos mueve. Luego, la otra cosa es que yo he sido muy curiosa toda mi vida, muy curiosa. Me acuerdo que una niña, a mí que me decía una muy querida Valentina, que me decía, Alicia, si no te amarraron las manos de chiquita, porque yo en su casa, que es una maravilla de casa, y entonces tocaba todas las cositas que tenía. Entonces, me parece que la curiosidad en cuanto a la investigación, la parte de investigación que hago, es maravillosa. O sea, hay que cuidar mucho la curiosidad en las niñas, en los niños, en las jovencitas, en los jovencitos, en los adolescentes. Y a través de la educación a distancia se puede promover mucho la cuestión de la curiosidad. Podemos dejarles muchas tareas, muchas inquietudes para que la imaginación y la curiosidad realicen su trabajo y entonces puedan desarrollar. Tal vez, no estoy segura, pero tal vez a mis estudiantes lo que les llama la atención es que yo provoco su curiosidad. Yo provoco su curiosidad, me gusta que investiguen, me gusta que al mismo tiempo sean muy serios cuando ven qué es lo que dijo una persona, o sea, qué es lo que realmente dijo, no lo que yo quiero que hubieran dicho, en fin. Pero sí, esa cuestión de la imaginación, la curiosidad y el qué personas, qué situaciones, qué países nos encantan, nos gustan, nos atraen tanto para hacer nuestro trabajo. Y bueno, que en cuanto a posibilidades, hay muchísimas posibilidades. Este programa pues, es la posibilidad para pensar y para sentir a la educación a distancia de la pasión de educar. Muchas gracias, mi querida Alicia, por traer esta parte humana, hacerla presente y despertar la curiosidad de tus estudiantes. Y yo, que he sido tu estudiante, por supuesto que lo haces así. Y encantada de aprender de ti y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por haber estado en este programa. Te deseamos el éxito que siempre has tenido y que sigas poniendo a México en el mapa. Muchas gracias, mi querida Alicia. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos con Tony Trejo, que nos va a hablar de tips prácticos de cómo mejorar su clase virtual. Y comenzamos, Tony. Muchísimas gracias por la invitación, Hatsuko. Me siento muy contento de poder compartir un poquito lo que para mí definitivamente es muy importante por esta situación que estamos viviendo actualmente, en donde estamos todos enfrentando retos muy particulares. Hablando concretamente del tema que me toca hoy compartirles, es muy curioso porque definitivamente hace un año
nosotros no hubiéramos pensado en lo que hoy está siendo una realidad y que definitivamente llegó para quedarse. Y ahora los docentes, los maestros, la enseñanza en general, tienen que entender el cambio que se está dando, pero sacar el máximo provecho para beneficio de quién, al momento de exponer y que el alumno capte la información. Tomo esta imagen de internet precisamente porque creo que ejemplifica muy bien, ¿no? Hace un año era prohibido usar el celular en clases. Ahora está prohibido venir a clases y se tiene que usar el celular o la computadora. Entonces, estos retos definitivamente para todos implican hacer cambios. Uno de ellos es entender que anteriormente las reglas para que el alumno entrara al salón a clases pues estaban establecidas, pero ahora con todo esto que estamos viviendo y estas adaptaciones que tenemos que vivir, los maestros ahora y la enseñanza tienen que adaptarse a los canales que los alumnos, los jóvenes suelen estar utilizando. Es decir, el alumno está en TikTok, el alumno está en YouTube, el alumno está checando sus redes, está viendo videos, está en su Instagram y de repente es hora de entrar a clase. Pero ahora la clase se migra precisamente a las plataformas que el alumno tiene. ¿Qué tenemos que hacer ahora los maestros y los docentes? Seguirlo haciendo atractivo para que entonces tenga el efecto que como maestros nos interesa, el aprendizaje y la enseñanza. Entonces ahora también tenemos herramientas que nos permiten, sin necesidad de gastar mucho dinero, hacer sencillas producciones para que sea atractivo y el alumno realmente aprenda dentro de lo que se está manejando. Por ejemplo, algo de lo que yo consideraría que será muy importante es precisamente cuidar la iluminación. Procurar tener un fondo que sea agradable a la vista, pero también utilizar programas que son gratuitos, como este que estoy usando yo ahorita en este momento, que es un programa de las cámaras Logitech, o que se puede utilizar un programa como OBS, en donde se puede interactuar con los alumnos. ¿De qué manera? Bueno, en el momento en que yo estoy dando la clase, puedo también interactuar poniendo, por ejemplo, gráficas o videos de lo que voy a estar enseñando. Entonces, de esa manera voy a hacer mi clase más interactiva y voy a estar captando la atención del alumno de manera constante y continuamente. Ahora, si también puedo manejarlo a través de un programa sencillo y gratuito, como es este de Logitech, puedo inclusive jugar a tener dos cámaras en donde yo puedo estar interactuando con la gente, con mis alumnos, o haciendo referencias o haciendo tomas de algún documento o de algún ejercicio o alguna tarea en específico que pueda hacer. Y todo esto está al alcance de los bolsillos de cualquier maestro. Simple y sencillamente lo que tienen que hacer es, sí, meterse un poquito, quitarle el miedo a la tecnología y saber que esto no es algo temporal, sino que en realidad vino a quedarse y viene a sumar a lo que son las estrategias de la docencia y la enseñanza de cualquier tema, en cualquier ámbito, de cualquier nivel escolar. Esto es algo que está aquí. Vamos tomando estas herramientas para hacer atractiva nuestra clase y que el alumno siempre esté captando la idea y la enseñanza que deseamos dar. Muchísimas gracias, Tony Trejo, por haber estado en este interesantísimo segmento. Y llegamos al cierre de nuestro programa, que lo vamos a hacer con una frase que nos envió Tamara Delgado Jiménez. Y dice así: lo importante no es el recurso ni la tecnología, sino la mano que la maneja y el corazón que la sostiene. Esta es una frase de José María Toro, un escritor y profesor español que se inclina por la importancia de las emociones en la educación. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo programa de la serie ¿Qué hacer, Luis Parcerán? Usted. Bien. Entonces, pues esto de la pandemia es un reto grande, complejo, para algunas difícil de asimilar, para otros fácil de asimilar, pero pues bien, como bien dice el maestro Tony Trejo, pues esto llegó para quedarse, o sea, ya no se va a ir, y cada día tenemos que desarrollar más habilidades, desarrollar más fortalezas como docentes, y moverle más a las TICs, moverle más a la edición de videos sobre todo, para que nos quede una clase pues, así de padre como la de este video, ¿no? O sea, con imágenes coloridas, con fondos, con videos, con interacción con estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí les adjunté otra conferencia que esa se dio en la Asociación Civil Zapimac, que es a la cual pertenezco,
la dio el maestro Rubén Lugo Ramírez, que es psicopedagogo, y junto con mi hermano, el maestro Alejandro Cruz Velasco, y nos hablan de la educación conectada. Este video se grabó por ahí de septiembre, y se habla de, pues, todo lo que enfrentaban los maestros, ¿no? Les digo, mi hermano era alguien que pues, estaba en contra de la educación en línea, no creía en ella, creía que no servía, y a la larga, pues, le llegó el karma y la pandemia lo obligó a moverle y a manejarle a las TICs, ¿no? Para él utilizar Classroom fue algo bastante complejo. Yo le tuve que enseñar a utilizar Classroom, a utilizar la plataforma, a subir las clases, a hacer sus videos, ¿no? En algún momento lo invité a hacer videos y como que primero se sintió recio, pero ya después empezó a hacer transmisiones por Facebook y empezó a tener seguidores y empezó a tener gente que apoyara su proyecto, ¿no? Aquí después, ay, se me fue una S. Perspectivas de la UNESCO en educación en el siglo XXI. Este es un documento muy importante que tenemos que leer sobre cuáles son las perspectivas de la educación en el presente siglo desde la visión de la UNESCO, ¿no? Como se darán cuenta en este documento, la base, la piedra angular sigue siendo los ODS, los 17 ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para sacar adelante al mundo, ahora ya con la pandemia, ya no nada más a México, ¿no? Es un documento interactivo en el cual se ve la perspectiva de la Agenda 2030 en materia educativa. ¿Cuáles son los principales retos, los principales desafíos? ¿Cuáles son las principales fortalezas, debilidades en cuanto a un panorama regional en el contexto de la educación y sus tendencias en América Latina y el Caribe, ¿no? Ya que es nuestro contexto. Las situaciones el reto de la inserción internacional. La nueva escuela mexicana nos pide nadie fuera de la escuela al centro. Decía la maestra Patricia Frola, que también es otro video que les conté más adelante, tú podrás tener muchas armas y tener una super planeación bien padre, bien bonita, pero si todo pasas en internet, pues ya vale. Si tienes estudiantes que no tienen los medios, las TICs, y como la ley te dice que nadie afuera de la escuela y que es un sistema, un proyecto inclusivo más no exclusivo, debes de meter a todo mundo. Entonces debes en tu planeación también hacer estrategias que pudieras incluir a esas personas que por X situación no tuvieras en las TICs, ¿no? O sea, no pudieras adaptarla a las TICs, no porque no quieras, sino porque el estudiante no tiene el recurso, no tiene la tecnología, no tiene la computadora, no tiene el celular, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el video veíamos que la maestra de primaria agarraba y pues su estudiante tenía un celular. No todos tienen una laptop, ¿no? Muchas veces nosotros erróneamente creemos que todos tienen una laptop, pero no, hay muchos que se conectan desde un celular muy austero, que a veces no alcanza a grabar video y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, la región de la trampa del ingreso medio, la productividad, la investigación, el desarrollo y la innovación y su importancia en la educación, tendencias demográficas, el problema de la pobreza y la distribución del ingreso que ahorita nos está pegando, el problema de la generación de empleos, el desarrollo de la micro y pequeña empresa como una fuente, un salvavidas para poder generar fuentes de trabajo, fuentes de empleo, la importancia de la economía verde y la importancia de generar proyectos educativos, sociales, como energía verde, ¿no? La educación, sus retos, sus desafíos, oferta y demanda en calificaciones, ¿no? Como por ahí decía, si ven el video de Patricia Frola, dice, es que realmente las autoridades educativas nos piden cuántos se han conectado, cuántos han pasado, cuántos reprobaste, cuántos sí, cuántos no, cuando realmente lo que debería de importar es si verdaderamente estamos teniendo una trascendencia, logramos rebasar la cámara y logramos conectar con nuestras emociones, con las emociones de nuestros estudiantes, con sus problemáticas, empatizar, ser resilientes, ser tolerantes, cosa que no es fácil, y a ellos les importa y les sigue importando más, desgraciadamente, la estadística, si pasan o no pasan, su matrícula escolar, que no haya deserción escolar, y realmente, pues es paja, no les importa lo de fondo, ¿no? O sea, ahorita se me hace algo increíble que las autoridades educativas estén llamando a, ok, ya regreso a clases, espérate, pues esto no ha acabado, o sea, estamos en el peor pico, y está por venirse el peor pico histórico de la pandemia.
¿Cuál es la urgencia por regresar a aula? Y casi nadie va a regresar porque les están dando la oportunidad de decidir quién regresa voluntariamente, quién no regresa voluntariamente. Y hay maestros que ya se han pronunciado en mi plantel que han dicho, no, yo no regreso, yo ya me acoplé a dar clases en línea, etcétera, yo no regreso hasta que esté vacunado o hasta que el semáforo esté en verde, ¿sale? El rumbo a seguir, y bueno, los pasos, las reformas estructurales implementadas, etcétera, ¿no? Y más videos de retroalimentación, más documentos, como por ejemplo retos de la pandemia y recomendación de la UNESCO. Este es un poco largo, este no lo vamos a ver, está muy largo, es casi una hora, pero es una conferencia que se dio a nivel internacional entre los principales países miembros de la UNESCO para poder entender el funcionamiento, el reto de la pandemia, cómo se va a desarrollar todo esto y sobre todo las recomendaciones que se hacen para poder evitar riesgos sobre el plan de trabajo a distancia entre autoridades educativas, docentes y padres de familia. Las TICs y los nuevos paradigmas educativos. Bueno, las TICs y los nuevos paradigmas educativos es un documento que nos habla sobre una unidad que teníamos que abordar aquí, eran los paradigmas. Yo, en la tarea o el trabajo que les dejo para el día de hoy, bueno, lo trabajado el día de hoy, es cuáles creen ustedes que sean los paradigmas del siglo XXI que enfrenta la educación actual, a qué retos, desafíos se han enfrentado ustedes en esta educación a distancia, híbrida, conectada, que probablemente no veían o no enfrentaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces decía la maestra Hatsuko, puede haber aquí dos aristas, la maestra Patricia Frola, aquí hay dos aristas, lo que vamos o hicimos antes de la pandemia o previo a la pandemia del COVID-19 y lo que vamos a hacer posterior a la pandemia, ¿no? O en plena pandemia, ¿no? El famoso PC, ¿no? El famoso plan. Y yo ahorita que he estado en los procesos de ingreso a primaria y a media superior, pues la mayoría de lo que les importa ahí es una educación humanista de excelencia, con filosofía, con humanismo, pero sobre todo con habilidades socioemocionales, ¿no? Por ejemplo, en primaria manejan un programa llamado PENSE, Plan Nacional de Convivencia Escolar, y aquí en media superior manejamos un programa llamado Constrúyete, en 3 niveles, conócete, relaciónate y elígete, ¿no? Entonces, este es un documento un poco largo del profesor Manuel Benito, donde hace un análisis de las TICs y los nuevos paradigmas educativos que enfrenta esta situación, ¿no? Hace un análisis de cómo las TICs fueron avanzando, fueron evolucionando a lo largo de la historia y desde el origen de la humanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, el objetivo de este módulo, de esta unidad del módulo de tendencias educativas, tendencias políticas y educativas, es precisamente hacer ese acto de reflexión de cómo es la educación actual, qué retos, qué desafíos, qué paradigmas nos presenta ante el nuevo reto de la recuperación del gobierno de México y de la SEP, de la rectoría de la educación, ¿no? Por ejemplo, por aquí les pongo un video que son estilo con los cuales nos estamos preparando los maestros que queremos ingresar mediante la unidad de sistemas integral de capacitación y admisión al Magisterio Nacional. ¿Qué es la educación en México? ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Cuáles son los grandes cambios? ¿Cuáles son los grandes retos, no? Pues vamos a ver un pedacito nada más. Por ejemplo, en este artículo 3 nos habla precisamente de eso, ¿no? Que la educación ya es inclusiva. Ya nadie puede quedar fuera de la escuela. Constitucional. Desglose por párrafos, fracciones e incisos. Párrafo 1. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10ª del presente artículo.
La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su sustancia. Párrafo 2. Corresponde al Estado la rectoría de la educación impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Párrafo 3. Derogado. Párrafo 4. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Párrafo 5. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Párrafo 6. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Párrafo 7. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Párrafo 8. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley previstas en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción séptima de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. Párrafo 9. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Párrafo 10. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Párrafo 11. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción segunda de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Párrafo 12. Los planes... Bueno, y siguen, ¿no? Entonces, aquí ya por último, les adjunto un video de la maestra Patricia Frola. Esta maestra es muy buena. Esta maestra a mí me preparó en el 2016-2015 para el examen de permanencia docente. Tiene una escuela, bueno, tiene un centro de capacitación llamado Frobel, CIESI, Centro Integral de Enseñanza y Capacitación, algo así, y tiene una editorial llamada Editorial Frobel Educación. Se llama Frobel porque es Frola y Velázquez. Ella es Patricia Frola y otro maestro que también es muy bueno, que es su pareja, es Enrique Velázquez. Y ya, o sea, para que vean lo bueno que son, ya están en la SEP. O sea, ya le han dado conferencias a la SEP y sobre todo se han auxiliado mucho la SEP de las conferencias y el trabajo de estos dos maestros, de esta dualidad, de esta pareja, para poder sacar adelante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en este video, que fue un webinar de capacitación a docentes de desarrollo de habilidades socioemocionales, está un poquito largo, dura como 1 hora, pero me cae que no tiene desperdicio, está muy bueno. Habla de cómo hacer una planeación didáctica argumentada y un proceso de evaluación de aprendizajes en ambientes híbridos, flexibles y virtuales, ¿no? Entonces, bueno, esta conferencia la dio el lunes 25 de enero
Y la maestra lo que comenta es que lo que le duele de esta pandemia es que muchas veces no puede interactuar con los maestros, porque no, o maestras o estudiantes, porque no todos les dan cámara, etcétera. Entonces, para romper esa frontera y que haya una interacción, ella utiliza una aplicación llamada Meet o Meeting o algo así, ¿no? Meeting. Entonces, ahí les hace preguntas, ahí les hace encuestas, cuestionarios, ahí hay una retroalimentación, ¿no? Pues vamos a ver un pedacito nada más para que la conozcan. Ya después lo ven ustedes en pues en su tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que decía ella, y me hizo muy interesante. O sea, que traigas una planeación muy fregona, pero si no la adaptas a ambientes virtuales, ya valiste o ya violaste la ley y no estás metiendo lo inclusivo, ¿no? Es algo como que muy importante, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues si no tienen internet es su bronca, ¿no? Por ejemplo, hay un video por ahí de un maestro, no me acuerdo ahorita del nombre ni me quiero acordar, desgraciadamente es de la UNAM, que así bien despectiva y discriminativamente, los que no dominen las TICs y los que no se conecten a clases, ya se jodieron, ya se quedaron atrás, ya. Y no es mi problema su pobreza. Y salió al aire su video, o salió en la red su video, inmediatamente lo destituyeron, porque violaba la educación. O sea, una cosa es que yo no tenga estudiantes al 100% en línea y que no se conecten a mis sesiones de Meet o de Zoom, y otra que diga que esos que no se conecten por ser pobres y por no tener recursos tecnológicos ya se fregaron y ya no es mi problema. Entonces, yo por eso estoy en la obligación de hacer un video, de grabar mis videoclases y subirlas a YouTube, que es el canal más viable que yo veo, o subirlas a una plataforma como en este caso, y ahí dejar la retroalimentación y ahí dejar la evidencia de que la clase se dio, para que si de 30 alumnos que se tenían que conectar, solo se conectaron 10 o 15, el resto tenga la oportunidad de verlo de alguna manera, porque si no, ¿cómo van a retroalimentar? ¿Cómo quiero que me entreguen un trabajo si ni siquiera saben qué van a entregar? Y si viene un alumno y me dice, no, pues es que yo trabajo, mi papá falleció, mi madre está enferma, mi hermana y yo trabajamos, y no, eso no es mi problema, eso no me importa, eso es bronca tuya, a mí me cumple eso. O sea, no, porque es ser intolerante, no es ser resiliente, no es ser empático, y eso es lo que hoy más que nunca pide la educación conectada o híbrida o a distancia, ¿no? Vamos a ver un pedacito, ¿no? Metodológico y del paradigma que lo sustenta, es un paradigma temático. No está avanzando ni siquiera a la parte situacional, ¿ok? No están considerando que los niños y niñas, a partir de la situación que estamos viviendo todos, han estado desarrollando aprendizajes. Bueno, yo pregunto, ¿qué tanto hemos aprendido los maestros en los meses que lleva la pandemia? Se dice que hemos avanzado 6 años, ¿verdad?, en estos meses, que pudimos haberlos avanzado tranquilamente si no hubiera estado presente la pandemia. Entonces, así como nosotros hemos aprendido muchas cosas, los chiquillos y las chiquillas también han aprendido muchísimas cosas. Bueno, que no tengas tú la herramienta o el instrumento pertinente para evaluar eso, puede ser cierto, pero no nos exime del hecho de que los avances de los niños que han tenido son reales. Miren, por simple y llano desarrollo biológico, desarrollo biopsicosocial, que ese no se ha detenido, pues claro que va a haber avances en los chiquillos. Que no hemos tenido la prudencia o el dominio, ese colmillo para hacer instrumentos de evaluación metodológicamente correctos, eso sí puede ser cierto, ¿verdad? Ok. Hemos descubierto también que esta pandemia ha dejado al descubierto las heridas abiertas de que seguimos instalados en el trabajo individual y poco atractivo para los chiquillos y las chicas. No todos. Conozco trabajos también de maestros y maestras que ya le abonan a lo colaborativo, tal como lo dice la norma. Colaborativo, situado y autorregulado. Hay maestros que ya lo están haciendo y que el Zoom y estas plataformas, estas monerías tecnológicas, hoy lo permiten. Pero no es el punto. Es más una excepción que la regla. Deja entrever también en materia de evaluación que seguimos con un modelito de evaluación
lejos de para la mejora, más cercano a este exceso de control. Yo te evalúo, pero dime cuántos registros hubo, cuántos pasaron lista, cuántas asistencias, cuántos ya se reportaron presentes, cuántos ausentes, cuántos trabajos ya entregaron, y cosas así inéditas que tú dices, Dios mío, ¿y a qué horas se le va a dar el valor al real aprendizaje de los chiquillos? Es literal, es real. Si me entregas los 40 trabajos, tienes el 10. Pero si me entregas 35, tienes 8. Si me entregas 25, pero los que nos jactamos de ser expertos en evaluación, autores de libros sobre evaluación, nos dan puñaladas en el corazón. Quiere decir que no ha quedado claro la metodología de la evaluación, lo respetuosos que debemos de ser con esos procesos de evaluación del aprendizaje. Y más pareciera una fiscalización. Al pobre docente, entrégame quién ya te pasó lista, qué mamás te se reportaron, qué papás te mandaron la foto, qué chiquillos no se han presentado, quién está viendo el Aprende en Casa, quién no lo está viendo, ¿por qué no me das un registro de cuántas horas te pasas viendo el Aprende en Casa? Por favor, eso no se trata. Al contrario, estamos desperdiciando la energía, y esto apunta a que cada vez se hace más evidente el fantasma de la deserción masiva. Y no estoy hablando en el aire. Nada más chequen el número de matrículas que se tuvieron en educación secundaria, en educación media superior, que generalmente van a la baja. Primaria un poquito, pero muchos padres de familia, no me dejarán mentir, están optando por el famoso homeschooling. ¿Qué es el homeschooling? En la escuela aprenderán para que se certifiquen, o 2, 3 familias contratan una institutriz. Antiguamente así se le llamaba a esa persona que educaba a los niños de las familias, ¿no? Pues está recurriendo a eso, pues se llama homeschooling, y representa no una amenaza, no representa una amenaza desde mi punto de vista, pero sí representa una alternativa que no habíamos considerado ni los directores de escuela, ni los docentes y maestros. Si los niños y niñas dejan de asistir por una opción alternativa, homeschooling, los grupos disminuyen, los grupos se cierran y las plazas empiezan a haber problemas laborales. Claro, y es la gran amenaza, desde un análisis SWOT o DAFO, es la gran amenaza que estamos viviendo los maestros. Maestros que no nos adaptemos a las TICs, maestros, maestras que no nos adaptemos a los cambios tecnológicos, a la nueva educación híbrida, a esto que ya llegó para quedarse, que ya no se va a ir, vamos a probablemente perder la plaza, perder el trabajo por no estar adaptado, ¿no? Y porque viene el homeschooling o homeschooling, o vienen las empresas que se dedican a dar cursos en línea, presenciales, semipresenciales, o solamente con una plataforma como Unitips, y ahí el estudiante puede ser autodidacta y tomar su curso. Paga 1,000 pesos, 1,500, tiene acceso total a las plataformas y ahora, ahí está, ¿no? Yo lo acabo de hacer. O sea, yo para prepararme para mi examen de inglés, para el proceso de admisión docente de media superior, me pedían 3 requisitos. Pasar el curso de ANUYES, que me costó 1,250, pasar un diplomado o curso, que ya no se supo bien qué es, de Fundación Carlos Slim de Pruébate, de habilidades digitales para la docencia en línea, que fue de 145 horas más o menos, pasar una certificación de inglés mínimo de nivel B1. Ajá. Yo pude haber hecho un curso de inglés y luego certificarme, ¿no? Yo vi tutoriales en YouTube, yo vi plataformas de simuladores gratuitos de la UNAM, de FESACatlán, de Aprende Inglés Fácil, y quizá, digo, fue una labor titánica y para mí sí es un gran logro porque yo desde el 2016 no tengo contacto con el inglés, nada más para que se den una idea. Y ahorita pues me ponen esta trabita de la amenaza del inglés, y si por el inglés ya no entro al proceso, pues me puse como loquito toda la semana pasada y está, a estudiar, a ver tutoriales, a dormirme tarde, por eso también como medio mis hojas de mapache y cansado, a estudiar y todo esto,
y afortunadamente saqué el nivel B1 más, ¿no? Digo, ya es algo. Y fue gracias a las plataformas educativas digitales gratuitas. Entonces probablemente alguien dijo, oye, ¿en algún momento crees que la máquina sustituye al hombre? Pues lo vimos, ¿no? Cómo corrieron a los compañeros de Luz y Fuerza y fueron sustituidos por unos mendigos cajeros, y así otros casos, ¿no? Cómo están sustituyendo ahorita cajeros en bancos con cajeros multifuncionales, ¿no? Y hasta te dicen, no, hágalo en el multifuncional. Es que no me agarra mi clave, es que no traigo cambio. No, hágalo en el multifuncional su transacción, y hasta te obligan. Entonces, la única manera en que no seamos sustituibles, maestros y maestras, es que nos estemos capacitando y actualizando. O ya si de plano no hay espacio en alguna institución educativa para nosotros, pues con la pena emprender y ofrecer un servicio de educación privada con calidad, con excelencia, y solamente así valdría la pena y tendría sentido cobrar por un servicio educativo, ¿no? Que muchos probablemente lo harán, ya lo estarán viendo como una opción, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta sobre la clase de hoy, alguna aportación que quieran hacer, adelante. Yo, maestro. Adelante, maestra. Me surgió la duda cuando usted hablaba de si era en cuestión de el cañón, pues si comprábamos en dos partes o no venía integrado, pues para nosotros subía el precio, no el costo, y necesitábamos otra, podríamos llamarlo así, otro aditamiento para poder utilizarlo. Sin embargo, y para nosotros a lo mejor no sería un buen producto, sin embargo, para la empresa que lo está difundiendo, para las personas que lo están comercializando, sí es negocio, maestro, porque finalmente te vendo en dos partes, te vendo dos lo repito, dos partes de un mismo cañón, pero te lo vas a necesitar porque si no tienes la otra parte, no lo vas a poder utilizar. Y te lo estoy vendiendo como la panacea, como lo último, y entonces te creo la necesidad de comprarlo también, ¿no? Entonces creo que para nosotros sí no sería negocio, para ellos es un gran negocio, evidentemente, y para la gente que lo está promocionando y todo, ¿no? Sin embargo, bueno, sería conveniente ver en cuánto tiempo este proyector, este cañón, se vuelve viejo, maestro, ¿no? Y a lo mejor sale otro con todo integrado y más barato. Así Digo, es, claro. No hablo de los chinos, ¿no? Pero probablemente haya uno mejor que ese. Entonces, habría que ver también esa parte, ¿no? ¿Qué tan rápido se va haciendo viejo ese proyecto? Sí, maestra, estoy de acuerdo, sobre todo por cómo avanza la tecnología tan rápido, ¿no? Así es. Digo, yo ya no indagué más, y a mí me surgió la curiosidad porque llegaron a ofrecerlo allá al plantel, ¿no? Ya tiene rato, hace como 2 años, más o menos, no tiene mucho, como 2 años. Y a mí sí se me hizo novedoso, pero yo ya lo iba a comprar y el cañón no va para nada, entonces ya no juego. Gracias, nuestra Carmen. ¿Algo más que quieran ustedes comentar? Perdón, maestro, y me quedé pensando en lo que decía una de las profesoras en el video sobre las cuestiones emocionales, ¿no? Que era lo que nuevamente se está enfocando la educación en estos tiempos. Y hoy me pasaba algo con una amiga. Me decía, se encarga de, pues, evidentemente ayudar a su hijo a estas cuestiones de la educación a distancia, la primaria, y me decía, estaba revisando todo lo que les manda la maestra, y todos los días ven algo nuevo de emociones, todos los días se refieren a las emociones, y yo me empezaba a reír y le expliqué, ¿no? De qué se trataba todo esto que ella estaba viendo como mamá, y todo lo que de lo que ella se estaba dando cuenta, ¿no? Y le decía, bueno, es que realmente es todo lo que en este momento está involucrando a la educación. Entonces, ya también los padres de familia están tocando ese punto al grado de darse cuenta que todos los días es un tema nuevo de psicoemocional y social, pero creo que también a los papás, al momento de ayudar a los hijos, los ayudan también a ellos a darse cuenta de lo que los niños y lo que los adolescentes viven en la escuela mientras los papás están trabajando. Claro. Entonces, sí. Totalmente de acuerdo.
Sí, por ejemplo, aquí en medio superior digo, constrúyete. En básica, PNC, Plan Nacional de Convivencia Escolar, y ahí se manejan habilidades socioemocionales, y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque, pues, si ahorita no sabemos qué emociones estén viviendo nuestros estudiantes ante la pandemia, ante un duelo, ante una situación de pérdida de trabajo, de pareja, no sé, todo eso puede trabajarse en este Constrúyete o en este PNC. El problema es saber manejarlo, porque a veces podemos tocar fibras muy profundas y puede haber estudiantes que entiendan una carta literal o les pegue una carta, ¿no? Por ejemplo, la otra vez nos comentaba la maestra Daisy, que también es miembro aquí de SAPIMAC, en el curso de admisión a básica. O sea, tengan cuidado, porque la otra vez yo hice escribir una carta a alguien muy querido y una niña me hizo una carta a una abuelita que ya había fallecido y se me soltó llorando y ya no sabía yo cómo contenerla, pero pues le moví muchas emociones, ¿no? Entonces, pues sí, gracias, maestra Carmen. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, maestro Felipe. Pues bueno, yo tengo 3 comentarios. La primera es que podemos ver que hay una ruptura educativa muy importante a nivel histórico. Sin duda alguna, lo que nos está pegando es a nivel epistemológico primeramente, segundamente en la ética y los valores, y terceramente en los personajes que vamos a ir interactuando dentro de esto que llamamos ahora aulas virtuales, porque nosotros vamos a ver los resultados de toda esta integración de acuerdo a nuestra práctica. Es decir, tenemos que ver que haya una cierta reducción de inconsistencias dentro de la teoría hacia la práctica, y eso lo vamos a ver en el desarrollo. Segundo, la tecnología solamente es una herramienta de operación para el aprendizaje, es decir, el ser humano tiene que ser un educando, más no alguien que se esté enseñando progresivamente, ¿no? Por ejemplo, es algo que mencionaba, por ejemplo, ¿no? Y tercero, considero que el riesgo que corríamos de que el maestro no se quitara o que fuera movido, pues ahora quedamos como alumnos, ¿no? Los maestros ahora somos alumnos, porque todo el tiempo que tenemos que estar actualizándonos, estar en este proceso, ¿no? Sin embargo, considero que estamos en un punto importante como una pirámide, en el modelo que tenía en su sueño Nabucodonosor. Estamos ocupando el oro, ¿no? La cabeza, la tecnología, sin embargo no estamos tomando en cuenta que el derrumbe de esta estatua que tuvo Nabucodonosor en su sueño fue desde el barro, desde los pies. Es decir, nos están pegando nosotros los docentes como los agentes primordiales de la educación. Y esta educación del sentimiento, de lo socioafectivo, tiene que ver porque el sentimiento no puede llegar a juicios. Es por eso que se quiere enseñar con emociones, solamente con lo agradable o desagradable, más no con el razonamiento lógico que le pega precisamente a esa reducción de inconsistencias en la teoría y en la práctica. Entonces, estamos viendo que al menos podemos visualizar que estamos en una nueva visión del hombre ilustrado, ¿no? Es decir, esta visión kantiana, jungiana, schopenhaueriana, de totalidades, de sentimientos, de la relación del hombre con el mundo, y de que el mundo solamente al hombre se le va a proporcionar nada más como una contingencia. Entonces yo considero que las herramientas deben de fungir como unas herramientas simplemente para ayudar a la cooperación del aprendizaje, más que se convierta en un modelo para que el alumno considere o crea que pueda generar una enseñanza por sí mismo, porque estaríamos en una fenomenología kantiana de un nuevo modelo de hombre, ¿no? Claro, maestro Felipe, pues sí, desgraciadamente se vició un poquito su participación, pero sí, más o menos tengo la idea. Efectivamente, pues las TIC son una herramienta, son un instrumento, pero no lo son todo. Les decía yo una vez, ya me decía un estudiante, es que usted cree que nada más mandándome los videos, bueno, pues es lo que tengo a mano. Atiéndeme una llamada, una videollamada, y a lo mejor hablando ya cara a cara, me manifiestas tus dudas, y a lo mejor te lo puedo generar, ¿no? O conéctate a mí, no, pero es que trabajo y todo. Bueno, entonces, desgraciadamente, pues es el medio que podemos utilizar, ¿no? Te recomiendo páginas web, te recomiendo libros, PDFs, te recomiendo juegos, gamificación, no sé, de tal manera que yo pueda ver que tú pues estás aprendiendo, y pues sí, o sea, ha cambiado radicalmente como lo hemos visto. O sea, antes las TICs eran como que un enemigo, porque el celular no ponía atención en el alumno en clase, estaba chateando, estaba whatsappeando, estaba en sus redes, estaba haciendo un TikTok, y ahora eso se tiene que convertir en un arma, ¿no?
Incluso yo les he dejado hacer TikToks educativos. Por ejemplo, me encantó mucho un TikTok que hicieron unas niñas sobre la historia del proceso administrativo, ¿no? Y dije, pues perfecto, o sea, no hay bronca. Hagan un TikTok, un video, etcétera, ¿no? Y también entrarle mucho a esta herramienta de los podcasts, los videos de YouTube y todo. Entonces, ¿qué es precisamente la actividad que tienen que hacer para esta tarea? Es el reto de hacer un podcast, o sea, un audio, ya ustedes deciden a dónde lo suben, sobre cuál es su sentir, cuál es su sentir como maestros, como maestras, ante los retos y desafíos que esta pandemia los ha enfrentado, ¿no? Elaborar un podcast de 5 a 10 minutos en el cual expliques cuáles son los retos y desafíos que has enfrentado entre la educación presencial hace año y medio y la educación conectada o digital o híbrida o a distancia en estos momentos, en donde también expliques cuáles crees tú que son los retos, desafíos y paradigmas de la educación actual en el siglo XXI, retomando todo lo que vimos en los videos. Para ti como docente, ¿cómo te sientes ante tu actual desempeño como docente de la educación media superior y superior? Dice la maestra Patricia Frola, es que lo único que nos va a salvar es nuestro amplio arsenal de instrumentos o de herramientas o de actividades pedagógicas. Videos, podcasts, ya lo veremos más adelante. Videos, podcasts, mapas conceptuales, mapas mentales, gamificación, juegos con EducaPlay, foros, mesas redondas, sociodrama, no sé, teatro guiñol, no sé, todo eso es lo que nos va a salvar de nuestra, o nos va a dar las armas para una buena educación a distancia, ¿no? Una buena educación a distancia y un buen impacto, ¿no? Por ahí había otro maestro que creo que ya lo hemos visto también, que es español igual, que él empieza sus clases con muñecos, con teatro guiñol, o haciendo como que juego de que no tiene cabeza y de repente surge la cabeza, o sea, cosas así que, ay, ¿qué pasó ahí, no? Como que asombren o sorprendan a los estudiantes. Yo a veces inicio con música o en el Inter les pongo música o hago una sesión de consejos para la vida, valores, ¿no? Como lo hace ahorita la maestra, ¿no? No sé si vieron el video de la maestra de primaria, decía, a ver, el valor para hoy es tal, el valor de hoy es el perdón, vamos a ver fracción, esto es así y así, ahora háganlo, ahora vamos a hacer un videojuego de gamificación, ahora vamos a hacer una pausa activa y así irlo metiendo al estudiante, ¿no? Poco a poco, para que ustedes sean capaces de identificar su desempeño como docentes en educación media superior o superior, según sea el caso, primaria, si también llegan a dar clases en primaria. ¿Cuál crees que sean tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas y oportunidades como docente ante el reto de la educación en pandemia? Hay un video un poquito largo de 1 hora y media donde salen varios ponentes, maestros, directivos, autoridades de la UNESCO y sus recomendaciones para enfrentar la pandemia. Lo van a analizar y van a decirme en el podcast si creen ustedes que son pertinentes o no son pertinentes. ¿Cuál es la importancia de los podcasts? Los podcasts son importantes porque hay personas que son auditivas, no necesitan ver nada, simplemente escuchando, ¿no? Por ejemplo, yo me acabo de adherir a varios podcasts interesantes de emprendimiento, de manejo del dinero, de cultura, de meditación, etcétera, de música milenaria, y está bastante interesante, ¿no? Porque a la vez que estoy armando mi plataforma, por ejemplo, hoy que estuve armando esta plataforma y en la mañana que estoy armando un examen para Casaurán, estaba yo con mis podcasts y me acuerdo mucho que cuando participé en el programa de Espíritu Luchador Social con Carlos Hidalgo allá por Mérida de Lucho a distancia, esa es la maravilla, él nos regaló un podcast, un playlist donde venía música motivadora, El Ojo de Tigre, del Rocky, y los de Creedence y así, música interesante, motivadora, y yo la pongo y como que siento que me activo, ¿no? Por ejemplo, ahorita también que estoy yendo al quiropráctico, me ha recomendado también hacer ejercicios, meditar, nomás que creo que abusé, porque no sé si fue el exceso de ejercicio y también el estrés del examen de inglés, o se me juntó todo, o el regreso a clases también, o se me juntó todo porque como que me empecé a sentir un poquito mal, ayer empecé a sudar, mi esposa ya se andaba espantando porque pensó que ya era la fiebre de esta mendiga enfermedad, y pues no, resulta que fue un exceso de esfuerzo y pues mi cuerpo reaccionó, ¿no? Y por medio de la fiebre sacó el sudor que pues a lo mejor no sacó
en su momento. Entonces me dice, sí, sigue haciendo ejercicio, dice, pero recuerda que ya no tienes 20 años, ¿no? Porque casi me quería poner a entrenar, como cuando entrenaba lucha libre cuando tenía 20 años, 25, pues no, ya no pude, no es lo mismo. Y todavía me sigue doliendo mi abdomen, entonces así como que me voy a bajar 2 rayitas, pero los podcasts a mí sí me han ayudado bastante, ¿no? No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna opinión antes de terminar la clase del día de hoy. ¿O cómo va? Maestro, la tarea de la cual nos está hablando, ¿ya está asignada en la plataforma? Ya está asignada. No se ve. Déjame checar. A ver. No se ve, maestro. Ah, caray. ¿Qué hago? Pues ya está, pero... editar. A lo mejor falta nada más darle clic ahí en asignar. Ok, a ver, vamos a editar. Le di guardar. ¿Y ahora qué tengo? Ah, ok. Dele clic en el cuadrito blanco al lado y luego ya le da arriba asignar. Ay, ¿qué pasó? ¿Aquí guardar? No, en asignar. Usted tiene del lado izquierdo un cuadrito pequeño blanco, está al lado de la actividad. Le da clic, ya se palomea y de arriba viene a asignar. O si está abriendo la actividad, está del lado derecho a la mitad. Ay, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Deje que comparto pantalla. Ok, permítanme. A ver, ahí está. Hola, ¿dónde? ¿Dónde me muevo? No se ve la pantalla. ¿No se ve? Ah, caray. Ah, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. ¿Aquí? De su lado derecho, ahí dice asignar. Y donde dice programa, a la mitad, arribita de donde, acá del lado derecho, maestro. ¿Aquí? Del lado derecho, a la mitad, allá abajo, no, editar no, abajo, ahí lo tengo, asignar. Ahí, no, editar no, abajo, ese. Ahora eso. Dele clic y déjame ver si aparece. Ya le dice un día. Sí, ya aparece, maestro. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro Carmen. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ven cómo a veces maestro, nada más me queda una duda sobre el podcast. Lo vamos a subir a YouTube como siempre, ¿verdad? Y para mandarle el link a usted. Pues si quieren a YouTube o utilizan una plataforma de podcast, no sé si Spotify sea gratuito o hay otras. Ajá, de preferencia podcast, o sea, una plataforma de audio nada más, ¿no? Sí, bueno, si no hay más dudas. Perdón, buenas noches, ¿sí me escucho? Buenas noches, ¿me escucho? Sí, adelante, sí. Sí, Ay, ¿qué pasó? Ay, se escuchaba, pero ya no. Ah, se fue. Ya no se escucha. ¿Me escucho? Ahora sí ya. ¿Ya? Sí, ya. De repente se va. Se va también con el maestro Felipe, como que se escuchó medio distorsionado, encimado. Les digo, a veces las TICs fallan, o sea, y eso pues no está en nuestro control. A menos que no programemos bien. Por ejemplo, en la sesión que me metí al curso de admisión el domingo, me tardé casi 40 minutos para conectarme con los maestros de la República, porque me estuvo fallando bastante mi transmisión. No se escucha, profe Víctor, a ver, o escríbalo a ver qué es lo que quería comentar o aportar. Que no se escucha. Vamos a dejar de grabar a ver si así se escucha.